buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar un interesante estudio en Hechos 14, donde vamos a ver la necesidad que nosotros tenemos de la perseverancia y la fe en medio de las dificultades. Vamos a ver esto con milagros que Lucas describe en el libro de los Hechos. Vamos a ver 3 milagros como resultado del respaldo de Dios. Cuando alguien persevera y cuando alguien se enfoca en la misión que Dios le ha dado. Dice nuestra lectura: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí se está refiriendo a los apóstoles Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una multitud tanto de judíos como de griegos. Entonces, en primer lugar, la forma de hablar el evangelio fue un punto clave aquí. Ellos lo hablaron con valor, con denuedo, y fue y es el mismo evangelio para los dos grupos, judíos y gentiles. Es el mismo evangelio para todos, la misma salvación a través solamente de Jesucristo como Salvador. Pero los judíos que no creyeron, aquí se divide ya el público entre incrédulos y creyentes, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor. Aquí entonces está la perseverancia y el enfoque de los apóstoles en la misión que Dios les había encomendado. Confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Aquí está el respaldo de Dios, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Entonces hay un respaldo de Dios con milagros, prodigios y señales cuando se predica el evangelio con denuedo, a pesar de cualquier persecución. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Muchas veces el evangelio divide al público, trayendo como consecuencia una persecución a los creyentes por parte de los incrédulos. Cuando los gentiles y judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, esta era la forma de castigo en ese tiempo, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Aquí actuaron entonces con prudencia, evitaron ellos esta apedreada que querían hacerles, y ahí continuaron predicando el evangelio. Ellos no tenían temor, sino que predicaron el evangelio. Llegan entonces a otra ciudad. Aquí nos situamos en el contexto del primer viaje misionero de Pablo, que estaba con Bernabé. Estaban en la región del Asia Menor, cerca del Mediterráneo, y en este momento llegan a una ciudad que se llama Listra. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo. Entonces vemos una necesidad de aquí, y este hombre que era cojo de nacimiento, que no podía caminar, estaba sentado, pero estaba escuchando a Pablo. Recordemos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de la palabra de Cristo. Por el oír y el oír la palabra de Cristo. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea que
en los ojos se puede ver la fe de una persona, aunque aquí hay discernimiento también del apóstol Pablo. Dijo Pablo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Aquí se está moviendo entonces el Señor a través de los dones de Dios, del Espíritu Santo, don de fe, don de milagros. Cuando la multitud vio lo que había hecho, de Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonia. Recordemos entonces que aquí están el público, son griegos, son paganos, no son judíos. Dice, ellos empiezan a decir en su lengua propia, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Estos eran los dioses en idioma latín, Júpiter y Mercurio, o sea, Zeus y Hermes, que según la leyenda eran dioses que les daban lluvia y que les daban cosechas. Y ahí cerca estaba un templo dedicado a ellos. Dice, llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque o sea, Pablo, era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas, o sea, arreglos florales, a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Aquí vemos entonces el espíritu de idolatría que se está manifestando aquí, y la tendencia a deificar, de idolatrar a los que están haciendo el milagro. Hay dos problemas aquí que vamos a mencionar. Entonces, en primer lugar, la tendencia de un público de ver al hombre que Dios utiliza para tratar de idolatrarlo. Esto es un grave error. Y el otro error es de tratar de mezclar las costumbres paganas, la religión pagana, con el evangelio, que no tiene nada que ver. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí está mencionando a Bernabé también como un apóstol, apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la multitud. Ellos se indignaron entonces de lo que estaban tratando de hacer, y gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Aquí entonces el único que hace los milagros como una certificación del Evangelio es Dios, es el Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo, pero ningún hombre puede hacer nada por sí mismo, y no debe ser deificado. Nosotros también somos de igual naturaleza y os anunciamos el Evangelio. Aquí solamente están anunciando el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas. La Biblia llama cosas vanas a la idolatría. Que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. No es una religión, sino es una relación con el Dios que vive, el Dios creador, el Dios que sustenta, el Dios que envía a su Hijo para que nosotros creamos en Él y seamos salvos, para que os volváis. Hay un llamado entonces aquí al arrepentimiento. Que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, creación, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Aquí les está diciendo, no son los dioses, no son la creación, las criaturas, sino es el Dios vivo, el que es creador, el que da lluvias y cosechas, porque según la creencia de ellos era
El dios Júpiter y Mercurio eran los dioses de la lluvia y de la cosecha. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Estando esto, sigue nuestra lectura en Hechos 14, 19, pero aquí viene otro problema que tienen que afrontar los apóstoles. Vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Recordemos que habían estado en Iconio, donde trataron de apedrearlos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces esta multitud, dirigida por sus sentimientos, pasaron de tratar de idolatrar a Pablo y pasaron luego a perseguirlo, apedreándolo. Era un castigo muy cruel, que los mataban con apedrearlo. Pablo se queda inconsciente, lo arrastran pensando, teniéndolo como muerto, lo arrastran afuera de la ciudad. Pero hay una intervención divina aquí, está el respaldo de Dios también. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Siguió su viaje misionero. Hay un milagro aquí, y sucedieron muchas cosas aquí. Algunos creen que Pablo aquí fue arrebatado al tercer cielo, lo que él dice en Corintios, y que él regresa milagrosamente. Entonces, en conclusión, Pablo y Bernabé mostraron su fe, mostraron su denuedo, su perseverancia, su valor en la misión que ellos habían recibido de Dios de predicar el Evangelio, a pesar de la persecución de los judíos y aún de los gentiles, y de la tendencia a idolatrarlos también, que ellos rechazaron con todo denuedo. Dios los respaldó usando los dones milagrosamente. Pablo fue levantado prácticamente de la muerte cuando fue apedreado. Pero los apóstoles, y debe ser nuestra situación ahora, nuestra actitud, enfocarnos en aquello para lo cual hemos sido llamados por Dios, en la predicación del Evangelio, que es el mismo para todos. Este Evangelio debe ser seguido, cuando se predica, debe ser seguido de señales, de milagros, los cuales tienen el propósito de que otros vengan al conocimiento y a la salvación de Dios. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de perseverar a pesar de toda situación contraria que se puede estar dando en actualmente. Hay una división entre los que creen y los que no creen, pero el enfoque nuestro debe ser en la predicación del Evangelio, en vivir el Evangelio, en tener y experimentar el poder de la fe en medio de cualquier situación y cualquier que nosotros podamos ver, porque el Señor está presente y llama a todos los hombres y toda la humanidad, que haya un arrepentimiento, que nos volvamos al Dios vivo, porque son momentos en los cuales necesitamos definirnos nosotros con el Señor a pesar de cualquier situación. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para ti, para los tuyos, para que tu fe sea afirmada y fortalecida en el Señor. Te invito a compartir este video, a darnos un like, a seguirnos, a ver los anteriores y a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole clic a la campanita. Amén.